para tener la certeza pues de que se esté enviando adecuadamente esta reforma, que todos estemos de acuerdo y pues que sea constitucional el que los transgénicos, que no se pueda sembrar maíz transgénico en nuestro país. ¿Cuál es el futuro del maíz transgénico en México, considerando, por supuesto, las políticas actuales? Me parece que el futuro del maíz transgénico en México ahora, por fortuna, y ya lo dijo nuestra presidenta, va a haber reformas en la Constitución para limitar, por un lado, prohibir de manera definitiva el cultivo de maíz transgénico en el país y por otro lado, ver de qué manera podemos limitar estas importaciones para consumo humano, que es parte de estos decretos que se mencionaban, decretos presidenciales de la administración anterior, en donde se prohibía la importación de maíz transgénico para el consumo humano, para que no hiciéramos tortillitas, por ejemplo. Entonces, me parece que si estas políticas se mantienen y esta reforma se consolida en una construcción con la sociedad sobre lo que más nos conviene como país, entonces el futuro del maíz transgénico seguirá siendo en los alimentos, el maíz amarillo, y ojalá y mantengamos estas políticas que favorezcan el cultivo de maíz amarillo para tener esta autosuficiencia. ¿Qué estados son los que producen más maíz nativo en nuestro país? En México se produce mucho maíz, por fortuna, decíamos más de 24 millones de toneladas. Entre los estados que se produce más, Veracruz es el segundo estado en extensión y mucho del maíz en Veracruz es maíz nativo. Tenemos Puebla, Tlaxcala. Tlaxcala, aunque es un estado pequeño, tiene una cultura en el cultivo y el consumo de maíz y en la defensa del maíz bien importante. Entonces estos estados del centro siguen manteniendo. La península de Yucatán, en donde Yucatán es uno de los estados más emblemáticos en el cultivo de maíz. La milpa maya es muy característica por la diversidad de cultivos que acompañan el maíz. Es uno de estos reservorios importantes de esta gran diversidad genética. En el sur, en el norte, está en el Pacífico. Jalisco, aunque es uno de los países que más cultiva maíz a nivel comercial, aún en las sierras, entre Jalisco y Nayarit, hay una reserva genética bien importante de estos maíces nativos. ¿Qué quiere decir? Que en el Estado de México y en la propia Ciudad de México, en la área urbana de la Ciudad de México, también se cultivan maíces nativos, el cacahuacintle, que es maravilloso, que sirve para el pozole, se cultiva mucho ahí, y entonces, por eso la frase que México es el territorio del maíz. Bueno, así es como llegamos al final de esta serie de reportajes México, Defensa del Maíz, y con el biólogo Miguel Escalona. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Qué enriquecedor saber toda esta información acerca del maíz transgénico y las implicaciones y defender nuestro maíz nativo, nuestro maíz criollo, también en México. Tenemos que defender el maíz por las implicaciones que tiene, porque es parte de nuestra cultura y porque tenemos que reivindicar que el pueblo mesoamericano, que es parte de nuestro país, ha sido un pueblo maravilloso y eso se expresa en nuestra cultura alimentaria. Gracias, muchas gracias. Si nosotros resguardamos nuestro patrimonio genético, si nosotros establecemos vínculos con las productoras y productores de maíz en nuestra región, si nosotros recuperamos esta cocina tradicional que es muy nutritiva y rica, entonces estaremos apostando a la autonomía alimentaria, a esta soberanía alimentaria que nos parece tan importante.